Bien, me toca desarrollar uno de los bloques más importantes de las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias, Filipenses capítulo 2, una carta en la que Pablo explica y da una perfecta interpretación de la obra del Señor Jesucristo. Vamos a hablar del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 11. Y vamos a tratar el tema de la humillación y exaltación de Cristo Jesús. Bien, con anterioridad, mi hermano Gabriel desarrolló la expresión más sobresaliente e incomprensible para el mundo que era y que es hasta el día de hoy. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Esto es capítulo 1, versículos 20 y 21. Será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, el Señor Jesús dijo con anterioridad, lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33, dice: así por lo tanto, Jesús hablando de lo que significa ser discípulo, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabras difíciles de asimilar, y de hecho muchos de los que le seguían comenzaron a cuestionarse qué significaba esto, o qué tan literal pueda llegar a ser esto. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No solamente eso, con anterioridad también en Lucas 14, 26, Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Como cristianos entendemos la liberación del Señor Jesucristo, la obra de Él. Y una vez que entendemos esto, nos solemos preguntar qué es lo que viene después. Romanos 6:22 decía: mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué se espera del cristiano después de su conversión? ¿Qué se espera después de que él haya asimilado la doctrina del Señor Jesucristo? Que tenga por fruto la santificación, que se aparte del mal y como fin, como objetivo final, la vida eterna. Y antes de desarrollar el capítulo 2, necesito resumir, hablar un poco de historia, para lograr lo que quizás el Señor me ha brindado, me ha mostrado a lo largo de esta semana, y espero les sea de utilidad. Vamos a hacer un poco de historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la fecha. Y lo vamos a hacer resumidamente, ¿sí? Cuando Pablo fundaba iglesias, y les hablo desde el 45 en adelante, después de Cristo, cuando Pablo fundaba iglesia, lo hacía bajo el principio básico del Evangelio, ¿de qué? De renunciar a la carne para invertir la vida en Cristo Jesús. Este era el eje principal
del mensaje. Vivir como Cristo Jesús, vivir siguiendo las enseñanzas y ejemplos dados por Él. ¿Y cuál fue el ejemplo más importante de Jesús? Servir al prójimo, vivir por el prójimo. Y Pablo había comprendido tan perfectamente el mensaje del Señor Jesús que renunciar a uno mismo, aborrecer su propia vida, es necesario para el Evangelio. Y de hecho es la única manera de que podamos alcanzar el Evangelio. ¿Y para qué aborrecer la vida? Para que lo que resta de esta existencia en este mundo sirva a los propósitos del reino de Dios, teniendo como recompensa la vida eterna. Bajo estos criterios fundaba Pablo la iglesia. Nunca bajo el entretenimiento, nunca bajo el hecho de hacer de la sociedad una congregación alegre, no, sino darles un sentido, darle una cultura basada en la humillación y el aborrecimiento para poder servir al prójimo. ¿Qué sabemos de la iglesia después de las Escrituras? ¿Qué pasó con ella? Bueno, déjenme decirle que durante los primeros siglos de la era cristiana, desde el siglo I al 4 o 5, la iglesia primitiva tuvo que soportar cruentas persecuciones. Tuvo que sufrir también el despojo de sus bienes, padecer vergonzosas muertes públicas. Y los cristianos de esa época morían con gozo, porque mantenían los principios del Evangelio, permanecer en su palabra, permanecer en el ejemplo de Jesús. Obviamente, para los incrédulos de esa época, que se empeñaban en un estilo de vida egoísta, basado en valores carnales y en los principios de una vida placentera, el Evangelio era incomprensible para ellos, era irracional, incompatible, contradictorio. Contradictorio al punto tal de que el Estado mismo no podía soportar a la iglesia. La sociedad de los primeros siglos no podía soportar a la iglesia. Por eso la perseguían. Y consideraban a la iglesia enemiga del Estado, igual que Jesucristo. ¿Por qué crucificaron al Señor Jesús? Porque era enemigo del Estado. Porque no seguía los principios, no basaba su vida ni en la religión judía, ni en el dominio de los romanos. Fue difícil para la iglesia primitiva. Se moría por confesar el nombre del Señor Jesús. Y perseguía tanto el sistema, esta bestia, a la iglesia, que por cada cristiano que mataba, 10 se levantaban. Y entendió esta bestia de que no era esa la manera de poder extinguir a la iglesia o luchar contra ella. Al ver que no podía eliminar la iglesia de Dios, Satanás hizo una astuta maniobra y logró que su cizaña, es decir, la religión católica, dominara varios siglos a la humanidad, y les hablo desde el siglo V al XV, imponiendo a todos sus dogmas, su institución supuestamente clerical y jerárquica, impuso sus impuestos, su filosofía, y sobre todo impuso la vida austera e ignorante. ¿Para qué? Para controlar a todos, pero sobre todo para desacreditar el Evangelio, para que el mundo lo aborreciera.
Obviamente la iglesia en esos tiempos tuvo que permanecer oculta, escapando de la persecución católica, porque la religión perseguía en aquellos tiempos, después del siglo V, a aquellos cristianos que no se sometían a su religión y quemaban aún también los manuscritos de esa época. Aún con todo, la iglesia del siglo V al siglo XV logró mantener las escrituras en su idioma original. Y la religión católica creció como un poder al punto tal que llevó a la humanidad a una bancarrota, a una situación de crisis. Y a medida que la población crecía, a falta de organización, a falta de políticas económicas, de políticas sociales, la religión católica tuvo que enfrentar terribles crisis. Y viendo la humanidad del siglo XV, la corrupción, la hipocresía y el descaro de la religión católica, se rebeló contra ella y destronó a la usurpadora religión católica para que el mundo volviera a su religión humanista, para que pudieran volverse a todos los placeres de la vida. Y lo hicieron de manera tal que cambiaron el paradigma cultural de aquella época. Desde el siglo XV se volvieron a los libros de Heródoto, de Aristóteles, de Horacio, de Tácito, y lo cambiaron todo, poniendo al hombre como el centro de existencia, quitando a Dios, volviéndose a los placeres de la vida. Y desde a partir del siglo XV nacieron las grandes teorías que hasta el día de la fecha dominan todos los sistemas educativos. La teoría de la evolución, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, los que hoy son tomados como héroes, como grandes mentes del siglo XV, XVI, fueron los ateos más importantes de la historia. Fueron los que implementaron esta educación que ya ustedes conocen cómo va y hacia dónde va. Va destinada a los placeres de la vida, a un placer libertino, sin control, sin moral, sin ética. Y esto ha permanecido hasta el día de hoy. Si bien hubo una ventaja para la iglesia en el siglo XV, ya que la iglesia dejó de perseguir, la religión católica dejó de perseguir a la iglesia, cometió un error la iglesia de esos tiempos, al brindarse o aliarse a las nuevas religiones y a las nuevas instituciones de carácter protestante. Cometieron el error de dar sus manuscritos y libros que influyó en la mayoría de las nuevas organizaciones estatales que se estaban levantando. Al final, quedamos todos encerrados en una masa heterogénea, cristianos e incrédulos conviviendo, uniéndose inclusive en yugo desigual. Hoy vivimos el periodo de las consecuencias. Me recuerda mucho a la parábola de Jesucristo, de lo que iba a pasar con el reino. La comparó como levadura, que viendo una mujer, dice, tomó 3 medidas de harina, amasó tanto hasta que hizo un solo bollo. ¿Qué es la humanidad? Una sola masa. ¿Dónde está la levadura? Bien. ¿Dónde están los cristianos? Es exactamente la misma analogía. Período de consecuencia. Entristece ver a muchos que se dicen cristianos y que se empeñan en los mismos valores egoístas, en los mismos valores humanistas, tales como el dinero, la prosperidad, la educación, la fama, la popularidad, los placeres y deleites temporales,
del régimen humanista. Es vergonzoso cómo muchas religiones predican los valores humanistas mediante la prosperidad económica y la llaman bendición de Dios. Cuando la verdadera bendición es servir al prójimo. Servir al prójimo. Velar por los huérfanos, atender a las viudas, ver por los ancianos. Lo que menos se hace, y es lo que menos hace hoy en día la religión. Y es claro que la iglesia ha perdido lo que debería estar obedeciendo. Ha perdido los principios básicos y la revelación de las Escrituras. Y la pregunta hacia todos: ¿quién puede decir hoy genuinamente, para mí el vivir es Cristo? ¿Quién tiene como meta vivir por el prójimo? Lo más importante para Pablo era hablar con denuedo del Señor Jesús, imitar tanto a su Señor para ser semejante a Él. Nos cuesta muchísimo entender lo que Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Y tenemos que comprender, tenemos que asimilar que fallecer es ganancia para nosotros. ¿Por qué? Porque al hacerlo quedamos libres de las preocupaciones humanas, quedamos libres de las ansiedades y de los instintos carnales, libres del régimen de la muerte, si es que hemos vivido para el Señor Jesús. Algunas expresiones pueden aplicarse al cristiano de hoy. Si no estás listo para morir, tampoco estás listo para servir. Otra, y recurrente también: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pablo tenía como propósito servir cada vez mejor a la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuál es tu propósito en la iglesia? Pablo tenía como meta una iglesia digna del Señor Jesús. ¿Cuáles son sus metas? Pablo animaba a la iglesia en Filipo: firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. ¿Y quién de nosotros puede decir lo mismo? Obviamente, si vivimos bajo el principio del placer, jamás vamos a entender la carta a los filipenses, ni mucho menos lo que significa la humillación de nuestro Señor Jesús. Y habiendo dicho esto, leamos, por favor, el capítulo 2 de Filipenses, desde el 1 hasta el 4. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Necesitas consolación? En otras palabras,
necesita ser aliviado de las penas y aflicciones de este mundo, solo podremos experimentar una genuina consolación cuando nos volvamos a los principios bíblicos, cuando aprendamos que vivir es servir. No hay otra forma. Porque cuando la persona no sirve, comienza a sufrir. ¿Qué es lo que nos impide ser una iglesia como la iglesia en Filipo? Tenemos muchos enemigos, pero los principales de ellos es la ambición y el afán. El afán por nosotros mismos, la ambición según lo que nos han sido inculcado. Estas cosas arruinan nuestra meta y nuestros objetivos cristianos. Es la cultura consumista y egoísta que no nos permite alcanzar ni siquiera ver los objetivos de una comunidad cristiana. Nunca podremos mirar y velar por el otro si solamente estamos velando por nosotros mismos. De igual manera, nunca vamos a entender la humillación si siempre estamos buscando la exaltación. Aprendamos del Señor Jesús. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya por lo tanto en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Humillación es una palabra que desechamos con fuerza. Quizás podemos conocer su significado, pero nadie quiere sentir su efecto. Nadie quiere ser humillado. Humillarse es rebajarse, es hacerse pobre, desestimarse, reconocer una posición de inferioridad. La expresión en griego utilizada en esto es tapinó. Tapinó es la humillación. ¿Y quién está dispuesto a rebajarse? Me preguntaba, ¿cómo podría yo hablar acerca de esta humillación? ¿Soy digno de hacerlo? ¿Acaso lo he entendido? ¿Lo he asimilado? Solo sé que es posible teniendo temor de Dios. ¿Quiere entender la humillación? Tenga temor de Dios. Conocer el dolor. Algunos necesitan aguijones para controlar el orgullo y la altivez. He visto a tantos ministros y líderes religiosos hablar de este tema. Algunos escribieron libros. Muchos de ellos se hicieron apóstatas, ecuménicos. Y me pregunté, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo llegan a eso?
Me acordaba de Judas, porque como Judas se levantan y traicionan al Señor. Y les tengo que preguntar, ¿cómo hacen para vivir con eso? Porque Judas no pudo. ¿Cómo hacen para vivir con eso? Actualmente muchos predicadores se disfrazan de humildad, intentan ser piadosos, parecer piadosos, pero anhelan tener bienes, anhelan vivir en comodidades. Algunos quieren ser ricos, algunos intentan ser brillantes, hombres plenos, formados, pero su arrogancia, su altivez, su soberbia les termina destruyendo con prontitud. Estudian en seminarios, se esfuerzan, ponen empeño, hacen posgrado, obtienen recursos y al principio se enorgullecen de su humildad al no tomar crédito por su capacidad. Pero les gusta que los graben en video y que se reproduzcan en las redes sociales. Les gusta aparecer en TV, ser escuchados en radio. Quieren fama y popularidad. Les gusta que lo entrevisten. Comienzan una carrera por lograr un estatus. Se miden con otros, se miden con los del pasado. Por eso, su humildad es falsa. Como falsa es también su modestia. Su ego es más grande que su fe. Intenta tomar el control y retenerlo. Fingen, y ese engaño crece desmedidamente y se extravían. ¿Y saben qué? No les importa. Por alguna extraña razón, su ego supera su razón. Y por esa causa caen en graves pecados. Ministros avaros, ministros adúlteros, ministros fornicarios, ministros viciosos. Y terminan avergonzados, como se muestran en muchos videos hoy en día. ¿Cómo entender la humillación? Con esto quiero demostrar que no es fácil entender la humillación del Señor Jesús. ¿A quién quiero llegar? El Señor lo sabe, no yo. ¿Habrá cristianos que puedan comprender la humillación de nuestro Dios en estos tiempos? ¿Entender lo que realmente ha tenido que hacer el Señor Jesús por nosotros? ¿Entender el trabajo de la reconciliación? Solo los hijos de Dios. ¿Cuál es? ¿Cómo fue? 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bajo esta dirección humanista que tienen todos, pretender explicar la humillación a los seres humanos es como pretender que el león aprenda a comer pasto en vez de carne. Pretender que el rico anhelara ser pobre. Así de difícil es que el hombre entienda la humillación de Jesús. Porque es contradictorio al hombre de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre de hoy solo busca la exaltación de sí mismo, su propio engrandecimiento. Y la pregunta es, ¿quién le ha enseñado al hombre a aspirar, a ser mejor, a ser como Dios? ¿Quién? Génesis 3:5. Así que mientras el hombre tenga esa filosofía,
esa dirección, jamás entenderá la humillación. Así que estamos mirando hacia la punta de una pirámide, escalando, escalando, sin mirar atrás. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la cúspide de la exaltación? ¿En qué se convertiría el hombre que lo lograra? Y es aquí donde me toca hablar como un loco. Porque la exaltación tiene un camino. ¿Hacia dónde? Un camino hacia el poder y el control total mediante la ciencia del mal y del ocultismo. Un camino hacia la inmortalidad. El hombre anhela controlar el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Por qué? Porque quiere ser como Dios. La mente humana no conoce límites y una mente que se siente superior anhela dirección, pretendiendo que todos sirvan a una única inteligencia humana. Y estamos llegando a ello, estamos llegando a esa cúspide y el mundo lo verá. Para nosotros, ¿quién es? El anticristo. Una mente basada en la inteligencia humanista busca poder. Y una vez que lo tiene, quiere más poder. Y una vez que lo tiene, se da cuenta que sobrevivir no es suficiente. Quiere más, quiere expandirse. Busca ser el orquestador de una conciencia colectiva que logre efectos tangibles en el entorno físico. El poder del pensamiento no es solo la ideología, sino la manifestación física de ella. Actualmente vivimos bajo una conciencia colectiva que llevará al mundo a la manifestación del Hijo de perdición. Y no lo saben. Buscando su propia exaltación, se van a encontrar con su propio Dios. Como loco, ¿no? El hombre tiene muchas pretensiones. La principal de ellas, quiere escapar del dolor, quiere escapar de la enfermedad, quiere evitar envejecer, quiere evitar morir o convertirse, anhela convertirse en un hombre posbiológico. Ya cuando se da cuenta que no puede con esto, quiere ir hacia más. Seres autómatas. Hay que entender que el hombre en esta condición sufre, se deteriora. Y la mente humana, todas, se cansa de sufrir, obviamente por sus pecados. Y busca una salvación, pero el mundo busca una salvación sin Dios. Busca a través de su infantil ciencia vivir, extender sus días, sanar enfermedades, curar al mundo. Algunos buscan pactar con el diablo. E inclusive está dentro de las religiones. Esa gente que dice que hay que pactar. Y pactan para satisfacer los egoístas anhelos de una superación personal. Y ese no es el camino. Pero el que toma la dirección opuesta, el que se detiene en esa cúspide y mira hacia atrás, el que se da cuenta que la exaltación es una vanidad, puede ver
la cruz que está allí abajo. Ese salvará su vida. El que quiera salvar su vida, la perderá, dice Mateo 16:25. Mas el que la pierda por causa de mí, ese la ganará. Humillación. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a agregar otros valores. Esta es la esencia de la carta filipense, una de las doctrinas más importantes de las Escrituras. A esto hay que sumar lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Que Dios fue manifestado, dado a conocer, mostrarse en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muchas religiones luchan contra este texto. Este texto que tiene más de 4.200 manuscritos del texto bizantino. Intentan las sociedades bíblicas reemplazarlo. Quizás alguno cuando lea una versión como la NBI, no aparece la palabra Dios, sino el tercer artículo de la tercera persona del singular. E intentan imponer un texto minoritario encontrado recientemente, supuesto más antiguo, que no tiene historia en el cristianismo. Fuentes que nacieron desde el financiamiento del Vaticano. Textos encontrados en lugares donde no se fundaron iglesias, Alejandría, Sinaí. Pero lo que estamos leyendo es un texto que viene de la fuente de donde se fundaron las primeras iglesias. El texto bizantino es un texto asiático, de Asia Menor. Pero bien, eso como dato. ¿Cuál es la humillación aquí? La humillación es que el Creador tomó forma de ser creado. ¿Por qué? Porque ya que el hombre no lograría o no lograba la salvación por medio del cumplimiento de la ley dada a Moisés, Dios predeterminó en la misma ley el medio para que Él mismo se encargara de hacerlo, pero como hombre. Hacer el trabajo, pero como hombre. Dios mismo bajó al mundo manifestando al Hijo del Hombre. Sabemos de Él, engendrado por el Espíritu Santo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Jesús es aquella manifestación de Dios como hombre, hecho igual a los hombres. Jesús fue un hombre sin pecado, que creció en las mismas circunstancias que las nuestras, y nunca, hasta los 30 años, hasta comenzar su ministerio, mostró indicios de superioridad o poderes sobrenaturales. Creció como uno de nosotros. Inclusive, teniendo que huir, cuando vino al mundo, no había un lugar para él en el posadero. Le pusieron en un comedero de animales. Allí nació el rey. Nunca mostró superioridad. Nunca mostró poderes sobrenaturales. Jesús fue un ser humano que creció y se llenó de sabiduría
y de la gracia de Dios por la fe en la ley, por la fe en Dios. Por eso Dios estaba con él y desde pequeño, como dice Lucas 2, 40, del 45 al 52. Pero para comprender técnicamente la humillación de Cristo, considere, antes de venir, Él era omnisciente, que significa que lo sabía todo. Era omnipresente, podía estar en cualquier lado. Era omnipotente, tenía todo el poder. Omnitodo. Él no necesitaba comer, ni beber, ni sudar, ni dormir, ni ir al baño, pero al venir a este mundo, tuvo que aprender a caminar, aprender a comer, aprender a beber, aprender a trabajar, aprender a sudar, aprender a sobrevivir, ir al baño, obedecer. Eso es humillación. ¿Aún no logro el efecto? Vamos a hablar de una situación, una analogía, poco racional, pero suficiente para comprenderlo. Pensemos en que Dios quiere salvar a las cucarachas y te escoge y te pide que dejes tu trabajo, que dejes a tu familia, que dejes tu hogar, que dejes de ser un ser humano y te conviertas en una cucaracha para darle un mensaje a las cucarachas, para enseñarle a escapar de los venenos, para enseñarle a escapar de los pesticidas, para evitar los pisotones con que suelen sufrir muchas cucarachas. ¿Cuál sería tu reacción ante Dios si te lo pidiera? ¿Dejaría de ser hombre para convertirte en un insecto limitado, vulnerable? ¿Dejaría de ser humano para convertirte en algo inferior, de poca o escasa inteligencia, que escarba en la basura para comer y que vive todos los días con el riesgo de ser aplastado o exterminado por un pesticida? Obviamente la respuesta ya la sabemos. No, yo soy un hombre, ¿cómo voy a tomar forma inferior? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que pasa es que nos estamos aferrando tanto a esta condición que es muy difícil que la querramos cambiar. No se quieren desprender. Sin embargo, Jesús se hizo hombre en una humillación o degradación mucho mayor que la de convertirse en nosotros en cucaracha. Porque a nosotros se nos está pidiendo de un ser creado a otro ser creado. Pero Él es de creador a un ser creado. Una gran humillación. Por otro lado, Jesús en la tierra nunca dijo, atención, soy un hombre, pero también soy Dios y he venido para que me sirvan. No van a leer jamás eso en las Escrituras. Jesús no vino para ser servido, ni para hacer la voluntad del hombre, sino para servir, haciendo la voluntad del Padre. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, que refleja el carácter mismo de Jesucristo. Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
¿Bien? ¿Queda claro entonces? Jesús no buscaba aún las pretensiones propias del ser humano, las demandas de esta existencia. Jesús buscó hacer la voluntad del Padre. Y como hombre se humilló aún más, porque no buscó su propio engrandecimiento, no buscó lo que todos buscan, sino que se limitó a obedecer y hacer la voluntad del Padre, y obedeció hasta la muerte, siendo su muerte también muy humillante al morir en la cruz, asumiendo injustamente nuestra condenación, asumiendo el infierno de todos los hijos de Dios perdidos. ¡Qué humillación! Y cuánto amor. Para amar hay que saber humillarse. Y a un hombre humillado haya la exaltación en Dios, como también Jesucristo. Dios le exaltó hasta lo sumo. Y así como hemos hablado de la humillación, hablaremos de la exaltación. Y como le dije, solamente puede ser otorgada por Dios. Para entender esto, vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 4. Desde el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús nunca buscó por sí mismo el máximo poder como lo hacemos nosotros. Nunca se exaltó o buscó exaltarse como lo hacemos nosotros. A Jesús lo exaltó Dios. Jesús en la tierra es Dios hecho carne. Para nosotros, el Hijo del Hombre. Para Dios, el unigénito que pasó a ser primogénito. El amado. Y como hombre, su condición ante sí mismo en el cielo, el Padre, es la de un siervo. Y siendo hombre, comprendió que quién es su Padre. Como hombre supo que Dios es el soberano y el que dispone todas las cosas. Supo que él no debía hacer su voluntad, sino únicamente la voluntad de Dios. En todo el tiempo en que estuvo en su carne, Jesús no buscó hacer lo que sus instintos, lo que la condición humana solicitaba. Y una vez cumplida la ley y haber recibido de Dios el Espíritu, la vida por medio de la ley, él podía, por su propia capacidad, hablo de Jesús, él podía, por su propia capacidad, levantar un reino en la tierra y permanecer para siempre en ese estado, en carne y sangre. Jesús tenía la capacidad y la potencia de levantar en poco tiempo un ejército, derrocar a todos los emperadores, a todos los reyes y establecerse como único rey en esta tierra. ¿Podrían imaginarlo? Se hubiera hecho dueño absoluto de toda la humanidad. Esto era posible porque él sabía que todo era suyo y podía hacer con él lo que él quisiera. Si Jesús hubiera querido, si hubiera sujetado una voluntad humana, él estaría reinando en carne actualmente sobre nosotros. Y estoy seguro que todo sería paz y armonía. Pero a Jesús no le atrajo esta posibilidad que Satanás le mostró en la tentación. Me he puesto a pensar mucho
en esta tentación de Satanás a Jesús. De hecho, lo hice cuando me convertí. Y un profundo análisis desde varios puntos de vista me sorprendieron y me han enseñado a humillarme y a amar a Jesús. Es maravilloso que Él haya dicho, vete, Satanás. De otra forma, toda la humanidad de principio a fin hubiera muerto eternamente. Me imaginé por un momento estar frente a esa tentación y que me mostraran la gloria de los reinos. Y dije, pero esto es el todo de todo hombre. ¿Quién podría realmente rechazar semejante oferta? Nadie lo hubiera pensado dos veces. Todo hombre se hubiera postrado ante Satanás esperando a que él le entregara los reinos preciados. Esta tentación es realmente inmensa para cualquier hombre carnal y mortal, pero en Jesús es mucho más grande la oferta. Porque si a un hombre se le brinda esa oportunidad, su reino ¿cuánto duraría? Si pudiera vivir 100 años, como mucho, ¿verdad? Pero a Cristo, que tenía la vida eterna, se la había ganado en ley, era para siempre. Pero si hubiera aceptado, Él habría sido el rey de los muertos. Porque si bien Él tenía la inmortalidad, no la teníamos nosotros. Así que hubiéramos muerto por nuestro pecado. A Él, a Jesús, no le interesó ser el rey de los muertos. Él quería ser el rey de hombres vivos. Por eso murió por nosotros. Para librarnos de lo que nos lleva a la muerte, de la ansiedad, del afán. Nos enseñó humillación. Todo de Él habla de humillación. Todo hasta la cruz es humillación. Jesús no prefirió la oferta de Satanás. Él quería ser rey de hombres vivos. Y Él, que estaba justificado con su sangre perfecta, santa, con su vida humana, compró a su pueblo que estaba muerto. Con su vida pudo justificar a todos los hombres, liberarnos de la prisión, del pecado y de la muerte, deshacer el mal. Hemos sido comprados con su sangre mediante esa humillación. Somos esclavos de Él, nunca olvide eso. Es cristiano, es esclavo de Jesucristo. ¿Cuál fue la esperanza de Jesús? Viendo antes, dice Hechos 2:31, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, toda la iglesia, todo el mundo, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, desde el momento en la cruz, muerto Él, comenzó a comprarnos, comenzó a comprar a su pueblo. Estaba abriendo la posibilidad de vivificar a su pueblo. Pero estuvo muerto 3 días en un sepulcro, todos huyendo, un rey muerto. Pero la fe y la obediencia, la esperanza, tuvo su fruto. Aquel rey
alcanzó la gloria máxima entregada por su Padre, quien lo levantó del Seol y le dio un cuerpo glorificado y un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esto. Gracias por tu humillación, por el poder hallado en la humillación. Juan escribe en su carta, 1 Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Hermanos, aún somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo que Dios ama? La pureza. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Pureza. ¿Qué quiere de nuestros hijos? Que sean puros. ¿Qué quiere de los adolescentes y jóvenes? Que sean puros. ¿Qué quiere de los matrimonios? Que sean puros. Porque Él es digno. Él es digno. Ahora tenemos un pueblo vivo, un rey vivo y una vida. ¿Y qué vida? Una vida eterna, que si bien estamos en este estuche circunstancial, tenemos la esperanza de un cuerpo glorificado. El mundo jamás te va a prometer eso. No puede hacerlo. Es así como el Señor Jesús logró su señorío sobre el hombre, dándole vida, comprándolos, no solamente al mundo, no solamente a los hombres, sino también al mundo entero. Porque con su amor cubrió inclusive hasta la creación, y toda la creación gime a una, esperando esa manifestación. ¿Quiere estar en esa manifestación? Amén. Busquemos entonces la humillación. Aprendamos a vivir sirviendo. Vamos a finalizar. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Hasta aquí entendemos entonces que el Evangelio está basado en la humillación para alcanzar la exaltación que Dios da. No necesitamos buscar exaltación. Debemos aprender a humillarnos. ¿Cuándo nos humillamos? Nos humillamos cuando creemos en el Señor, cuando verdaderamente renunciamos a nosotros mismos, cuando renunciamos a nuestros planes, renunciamos a nuestra vida, renunciamos a lo que poseemos, renunciamos a todo para ser gobernado por una mente superior. Renunciamos a nuestra mente para una mente en Cristo. Y así como Él se humilló para salvarnos, nosotros nos humillamos ante Él, porque reconocemos su majestad y su poder, reconocemos nuestra limitada condición humana frente a su naturaleza divina. Nos humillamos al reconocerle como nuestro Dios y Señor, para obedecer su palabra y vivir de conformidad con su voluntad en cada acción, en cada aspecto de nuestras vidas. Somos cristianos porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene de la misericordia y provisión de Dios y no lo merecemos por nuestros propios méritos. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no tengo la mente ni de Newton, ni de Aristóteles, ni de lo que me inculca el sistema. Yo tengo la mente de Cristo. Nuestro servicio, lo que somos,
se nota más cuando nos humillamos. Es decir, cuando dejamos de hacer algo importante para nosotros, para hacer lo necesario de alguien que me lo ha solicitado. Eso es humillarse. ¿Está haciendo algo por usted? Le llamo a un hermano, necesito esto. Si usted deja lo que es importante para usted y sirve a su hermano, eso es humillación. Para cerrar, porque es inmenso esto, no alcanzan. De hecho es como Juan dijo, no alcanzaría libros para hablar de la humillación de Dios. Debemos entender entonces que Jesús al venir renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuidado, Jesús no renunció a ser Dios. Se despojó circunstancialmente de sus virtudes. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por otra parte, no es que Jesús vino para ser humillado. Él se humilló. Y si bien su muerte sí fue humillante, Él decidió voluntariamente ser humillado por nosotros. Esperamos haber aportado al desarrollo espiritual de la iglesia y les saludo con la paz del Señor Jesús.